Así es, hermano. Usa mis manos, Señor. En esta mañana te invito a que nos unamos en una oración y le pidamos al Dios que hace milagros, que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe, que nos haga saber cuál es su perfecta voluntad a través de la predicación de su palabra. Padre, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Padre, a darte gracias por nuestra vida. Padre, gracias, estamos agradecidos, Señor. No sabemos la manera de decirte gracias, Padre, porque hasta aquí has estado con nosotros. Pues te pedimos por aquellos que están siendo quebrantados por diferentes pruebas. Te pedimos una oración especial por aquellos que están pasando por dificultades, por necesidades, por hambre, por sed, por enfermedad. Te pedimos una oración especial por todas las madres que han perdido alguno de sus hijos o alguna de sus hijas. En el nombre de Jesús oramos por ellos y pedimos en oración que fortalezca su corazón. Pedimos en oración que las traigas, Señor, que las atraigas a tu seno. En el nombre de Jesús pedimos. Tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así lo creemos en Cristo Jesús. Padre, al predicar tu palabra, deposito mis labios en tus manos, deposito mi persona en tu ser, en tus preciosas manos, para que seas tú, Señor, a través de mi persona, hablándole a este pueblo, hablándole a estas almas. Te pedimos que la interpretación de tu palabra, la cual hablaremos, nos sea revelada. Necesitamos, anhelamos recibir, Señor, la interpretación espiritual. Lo pedimos en Cristo Jesús. Bendícenos, edifícanos, Señor, edifícanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La semana pasada empezamos con una serie de predicaciones y en esta ocasión estaremos hablando acerca de por qué tenemos nosotros que pasar por un proceso que Dios ha diseñado, un proceso que Dios ha diseñado para purificar nuestra vida, para purificar nuestra alma, es decir, para santificar nuestro ser. Es necesario que seamos probados, es necesario que en nuestra vida vengan diferentes tipos de pruebas, posiblemente económicas, posiblemente físicas, es decir, de salud, de trabajo, de falta de trabajo. Dios va a utilizar todos los medios posibles para purificarnos y refinarnos, pero principalmente para mostrarnos a nosotros mismos qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón, pero somos nosotros los que ignoramos lo que hay en nuestro corazón. Vamos a dar inicio leyendo la escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, el cual dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras nos están diciendo que nuestra ignorancia o nuestra indiferencia a la verdad nos roba el poder del sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Nuestra ignorancia y nuestra indiferencia a la verdad nos roba el poder del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo es que nuestra ignorancia nos está robando
el poder que Jesús hizo en la cruz. Si la palabra de Dios es poder, sí, la palabra de Dios es poder, pero también nuestra ignorancia tiene el poder de alejarnos de la verdad. Por eso dice la palabra de Dios, de desviarnos. La palabra de Dios nos advierte que nosotros puede llegar el momento en el que nos desviamos de la verdad, nos desviamos de la sana doctrina, nos desviamos del propósito que Jesucristo tiene planificado para nuestra vida a través de la obediencia, a través de seguir las Escrituras tal y como Él las ha plasmado, tal y como Él las ha escrito, tal y como su Espíritu las ha descrito en su palabra. Cuando nosotros queremos torcer la palabra de Dios, cuando nosotros queremos alterarla, nosotros estamos siendo abusivos con ese poder, siendo abusivos con ese espíritu, el cual fue el que escribió las Santas Escrituras. Ahora, también otra manera de robar el poder al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es cuando nosotros aplicamos los principios del escepticismo. Somos escépticos. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que debo de llevar mi diezmo a la iglesia? ¿Será verdad que debo de congregarme? ¿Que no debo de dejar de congregarme? ¿Será verdad? Si la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, si la palabra de Dios dice traer todo el diezmo al alfolí, si la palabra de Dios está anticipándonos qué es lo que tenemos que hacer, no seguir falsas doctrinas, no seguir a falsos predicadores, no seguir a lobos, sino encarar nuestro pecado. Ahí estamos nosotros aplicando el escepticismo y ahí reducimos el poder de la palabra de Dios. Sí, hermano. La misma palabra de Dios dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Es decir, que un poco de escepticismo echa a perder la fe verdadera. Un poco de escepticismo echa a perder tu fe. Porque nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, creemos por fe, y la fe todo lo puede. Ahora, debemos de entender otro factor, que estamos viviendo décadas de lo que conocemos como cristiandad fácil. Estamos viviendo décadas de lo que conocemos como cristiandad tibia. ¿Por qué digo esto? Cuando el sacerdote Elí estaba fungiendo como sacerdote, trabajando como sacerdote en el templo, ese sacerdote llegó a dejar un rezago de décadas de lo que el pueblo conocía como religión tibia o religión corrupta. Pues sus hijos tomaban lo mejor de la carne, sus hijos llegaron a fornicar, la palabra lo dice dentro del templo. Y entonces Elí dejó décadas de lo que el pueblo llegó a conocer como religión tibia o corrupta. Pero debemos de recordar que todo lo que empieza en la vida del cristiano, todo lo que empieza en la vida de aquel que cree en Dios, empieza por una crisis. ¿Usted piensa que para Samuel no le fue difícil o laborioso o trabajoso enderezar aquellas veredas que Elí y sus hijos habían torcido? ¿No crees tú o no cree usted, amado hermano, que Samuel tuvo que reiniciar una nueva generación o preparar una nueva generación de creyentes? Y eso le costó trabajo. Samuel tuvo que pasar por una crisis, y esa crisis
es seguida por un proceso, y el proceso es de vida o de muerte a vida. Samuel tuvo que darle muerte a todas las viejas prácticas que se practicaban dentro y fuera del templo. Él tuvo que darle muerte para que pudiera surgir un nuevo estilo de vida dentro de la iglesia, un nuevo estilo de vida que influyera, que trajera una influencia positiva al pueblo de Israel. Y así en la actualidad, el cristiano debe de seguir ese mismo proceso, el proceso de muerte a vida. Debemos de entender que nosotros, los que seguimos a Cristo, o los que queremos seguir a Cristo, o los que anhelamos una vida nueva, primero tenemos que darle muerte al viejo estilo de vida, para que podamos disfrutar una vida nueva. Yo como pastor no puedo ir y meterme a un bar. Yo como pastor, como siervo de Dios, no puedo ir a emborracharme. Y no es que no pueda ir a emborracharme, puedo ir a emborracharme, pero entiendo que eso no va en contra de las Escrituras. Yo como pastor puedo pervertirme en muchas maneras. No solamente la fornicación es sexual, también hay fornicación espiritual. No solamente la corrupción es material, también hay corrupción espiritual. No solamente las desviaciones son personales o físicas, también hay desviaciones espirituales. Desviaciones espirituales que generan en el pueblo una imagen, un estilo de vida. Un estilo de vida que lo puede conducir a la prosperidad, al bienestar y a la armonía y a la paz con Dios. Pero también lo puede arrastrar a la desesperación y al alejamiento, a la pobreza y a la miseria. Ahora, las facetas de este proceso son el nacimiento del bautismo, es decir, debemos de nacer en ese bautismo, debemos de morir al viejo estilo de vida, debemos de hundir a este cuerpo en las aguas y que resurja ahí un cuerpo nuevo, una vida nueva. En el bautismo de Jesús es donde nosotros volvemos a nacer y empezamos entonces a caminar en el Espíritu. Y cuando caminamos en el Espíritu no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde somos guiados, porque así lo dice la Escritura. Ahora, la salvación es un gran trabajo, un trabajo que procura todos los términos y elementos que el propósito de Dios diseñó para que seamos todo lo que su propósito determinó. Llegar a ser salvos. Llegar a ser salvos. Dios en ese diseño de la salvación, Él determinó los elementos para que ese propósito, el propósito de su diseño, fuera permitido alcanzarlo. En estas facetas, nosotros tenemos que involucrarnos, abandonando nuestros hábitos. Hay muchos hombres que han recibido a Jesucristo, pero andan tirados en el alcoholismo. Y andan tirados en el alcoholismo y en la drogadicción. Andan tirados en la fornicación, no solamente carnal, sino espiritual. Andan corrompidos espiritualmente, porque son almas débiles que no han podido entender que a Jesucristo se le debe de clamar en cada proceso que nosotros tengamos que enfrentar. Es decir, que cuando a nosotros viene la ansiedad, la desesperación, tenemos que decir: Jesucristo, ayúdame. Agarrar las Escrituras y leerlas. Agarrar un radio y poner las alabanzas. ¿Alguna autoridad que mueva a este hombre, por favor? ¿Alguna autoridad civil que mueva a este hombre? Ahí están molestando a un lado de la ventana donde están cocinando nuestras hermanas. Entonces nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios se va a realizar en nuestra vida. Es decir, que la salvación es un gran trabajo, un trabajo que solamente puede ser hecho a través del Espíritu de Dios, un trabajo que procura
realizar todos los términos y elementos que el propósito de Dios diseñó para que nosotros seamos todo lo que su propósito determinó. Y su propósito ha determinado que nosotros seamos salvos, y Él quitará de nuestra vida el dinero, Él quitará de nuestra vida los hijos, Él quitará de nuestra vida, amado hermano, todos los obstáculos que nos prohíban o nos quieran evitar venir a los pies de Cristo. Él quitará el trabajo, Él quitará la salud, Él quitará el dinero, Él quitará el negocio, Él quitará la familia, Él te hará libre completamente. Y si tú no puedes entender eso, hay un problema de ceguera en tu vida. Estás ciego, estás ciega, y tienes que decirle al Señor: abre mis ojos, quiero ver cuál es el propósito. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás anunciando con esta prueba? ¿Qué me estás queriendo decir cuando yo estoy experimentando esta adversidad? No culpes a Satanás, no digas: es que Satanás es el que así lo quiere. ¿Por qué no? Porque Satanás no es el dueño de tu vida. El dueño de tu vida se llama Jesucristo. Y entonces, como responsable absoluto de tu vida, tienes que decirle: Señor, explícame si es tu voluntad, porque estoy pasando por esta prueba. Y Él lo hará. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, pregúntame a mí y yo te responderé. Ahora, tres cosas que Dios hace después de traer a alguien de la muerte a la vida. Tres cosas que Dios hace después de traer a alguna persona de la muerte a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios primero trae a aquel pecador, el cual estaba muerto en sus delitos y pecados, para que éste sea un ejemplo de la gracia de Dios. Miren, es fácil entender esto. Estos tres pasos se realizan sistemáticamente. Primero, Dios trae al alma pecadora, la cual estaba muerta en sus delitos y pecados, la trae a la vida para que esta persona salga a las calles, a su casa, con sus conocidos, y se muestre como un ejemplo del poder que hay en la gracia de Dios. Segundo, una vez que esa persona está siendo un ejemplo, esa persona empieza primero a intercesión por él y por los demás, mostrando la anarquía que hay en el corazón del pecador. Es decir, tenemos que salir a las calles a interceder por toda la gente que está aquí escuchándonos, porque en toda la gente que está aquí escuchándonos, en su corazón hay un motivo para rebelarse en contra de Dios, y ese motivo es provocado por la anarquía que domina, reina y gobierna en su corazón. Así como en un momento de nuestra vida esa anarquía gobernó y reinó en nuestra vida, es decir, en la vida del pecador. Y tenemos que venir a anunciarles el peligro que hay de ir al infierno, ya que Él nos hace sacerdotes que somos lavados en su santa sangre. Y el sacerdote tiene la responsabilidad de hacer aceptar el pecado y la culpa que hay en el pecador. No es mi trabajo venirte a decir: hay una culpa en tu corazón. Es mi responsabilidad venir a decirte que Dios te va a juzgar porque tú no estás haciendo nada por elevar la condición espiritual de tu sociedad. Tú no estás haciendo nada por elevar la condición espiritual de tu pueblo, de tu familia. Dios ha puesto a tu esposa y a tus hijos no para que sean tu propiedad. Él ha puesto a tus hijos y a tu familia en tus manos para que sean tu responsabilidad, mas no tu propiedad. Tu esposa no es tu propiedad, ni aún eres propio dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de nada. No somos los dueños de nada. El dueño
absoluto de todo es Dios. Si yo fuera dueño de mi vida, nunca moriría. Si yo fuera dueño de mi vida, yo nunca moriría. Pero como hay un dueño sobre mi vida y sobre tu vida, debes de entender que hay un peligro de morir en pecado. Y ese peligro se manifiesta en el infierno, en donde vas a ser lanzado. Dios no va a exonerar, a pasar por alto. Dios no va a permitir que ninguno de nosotros nos presentemos ante Él hediondos a pecado. No, hijo. Él no va a permitir que te acerques con la hediondez del pecado, porque Dios es santo. Por eso Dios nos da el tiempo para que nos lavemos de esa hediondez, para que nos limpiemos de esa hediondez, de esa pestilencia llamada pecado. Nosotros como sacerdotes que hemos sido lavados en su sangre, intercedemos y predicamos al pueblo la responsabilidad que hay en ellos, así como la culpa que hay en cada uno de aquellos que pecamos. Hay una culpa y de esa culpa solo tú puedes liberarte. Ese es el segundo paso, interceder, salir a predicar. Tercer paso nosotros somos los verdaderos testigos y no somos testigos de Jehová. No existe tal palabra, no existe. No somos testigos de Jehová, somos testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Somos testigos de cómo Él ha trabajado en mi vida. Somos testigos de cómo Él salva, de cómo Él regenera, de cómo Él cambia, de cómo Él transforma, de cómo Él sana, de cómo Él enriquece, de cómo Él nos viene a traer una nueva vida. De eso soy testigo. De que antes era un borracho, un fornicario, un criminal que vivía muerto en mis delitos y pecados. De eso soy testigo. Y vengo a testificarte que si tú mueres así, el infierno te está esperando, porque Dios no puede ser burlado. Somos testigos de lo que Él ha hablado. Somos testigos de lo que hemos escuchado, de lo que Él ha hablado. Somos testigos de la experiencia que hemos tenido en Jesucristo al nacer de nuevo. Te hace falta volver a nacer. Te hace falta volver a nacer. Si tú pudieras entender que es mejor vivir en una civilización, en una sociedad que teme a Dios, si tú pudieras comprender lo importante que es vivir en una sociedad que teme a Dios, que tiene un presidente que teme a Dios, que tiene un gobernador que teme a Dios, que tiene unos policías que temen a Dios, que tiene una milicia que teme a Dios, unos soldados que temen a Dios, hermano, si tú pudieras comprender qué precioso es vivir bajo un sistema como ese, dirías tú, yo quiero vivir bajo un sistema como ese. ¿Cómo puedo hacerlo? Predicando la palabra de Dios, predicando el temor de Dios, porque el mundo ha enloquecido, andan sueltos muchos locos, y esos locos son ladrones, esos locos roban, esos locos alteran las condiciones de la ley. Hombre, hermano, nuestro poder ejecutivo está corrompido, por eso oramos por él. Nuestro poder legislativo está orante. Le ha dado permiso a los matrimonios entre hombre y mujer, entre hombre y hombre. Le ha dado permiso que los hombres se casen entre ellos, que las mujeres se casen entre ellos. Y no solamente eso, nuestro poder legislativo le ha dado los permisos de que puedan adoptar hijos. Hágame el favor, como si no fuera suficiente todo el crimen que tenemos en México, le agrega más crimen el poder legislativo a México. Le hace más difícil la batalla, le hace más difícil la carga, le hace más difícil el trabajo al mexicano. Y no solamente eso, sino que el poder legislativo autoriza la elevación de los impuestos, como si viviéramos en Europa, puesto que en Europa no se cobra el impuesto como se cobra en México. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de que tú no estás haciendo algo por elevar la condición espiritual de tu pueblo. Tú no estás haciendo nada, Dios te va a juzgar. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer aceptar al pecador. Segundo, tercero, somos testigos de lo que hemos oído y visto. Tenemos, amado hermano, nosotros tenemos que recordar las actitudes que teníamos. Antes de venir a Cristo éramos unos traidores.
unos anarquistas, unos rebeldes, unos transgresores y enemigos de la verdad. No, y podríamos agregarle a esta lista más cosas de los que éramos. Pero también posiblemente debes de recordar cuáles son tus actitudes, las actitudes que tú tienes, porque nosotros podemos decir teníamos esas actitudes, pero tú tal vez las sigas teniendo. Tú tal vez sigas teniendo las actitudes de anarquista, de traidor. No has de ser un traidor, y no solamente porque te manden al Oxxo a traer cigarros, no, sino que has de ser un traidor. Has de ser, y te digo porque eres un traidor, porque no le eres fiel a Dios. No le eres fiel a Dios. Eres un anarquista que se gobierna así solo. Yo voy a hacer mi voluntad. I will do my will, and just nothing but my will. Es lo que así es como vives. A mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántas veces has dicho eso? Eres anarquista. Eres un rebelde, un transgresor, un enemigo de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, las Escrituras nos dicen que Satanás ha cegado la mente de los que no creen en Jesucristo, de los que no creen en la verdad. Él ha cegado la mente de todos aquellos los que dicen, no, Dios no existe. Sí, debajo de tus pensamientos oscuros Dios no existe. Pero allá en el cielo Él existe. Y Él existe en mi corazón. Y Él existe en la iglesia. Y Él existe en su palabra. ¿Cómo puedes decir que no existe? Porque hay anarquía en tu corazón. Prefieres voltear a este mensaje la espalda. Prefieres darle la espalda a este mensaje que poner atención a estas palabras. Porque están tus compas al lado y no quieres que se burlen de ti. Bueno, Jesucristo se subió a la cruz y todos se estaban burlando de Él. Y a Él no le importó que se burlaran de Él. Él sabía muy bien que tenía el pueblo que burlarse de Él. Le escupieron, le flagelaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, le aventaron las piedras y Él dijo, bienvenido a todo esto. Porque todo esto es parte del sacrificio que yo vine a hacer. Este trabajo que ha hecho Satanás de cegar a las mentes de los que no creen en el Señor ha sido un trabajo muy efectivo y acertado. Por ello no hay interés en algunos de ustedes, ni hay la sensibilidad por querer conocer a Dios. No, ¿conoces a Dios? Si tienes a Dios en tu corazón, ¿conoces a Dios? Si conocieras a Dios, si tuvieras a Dios en tu corazón, tú harías todo lo que Él nos ha mandado llamar a hacer. Dices, es que el trabajo me roba todas las horas. Tú has de pensar que llevarle comida a tu familia es un gran trabajo. Ese no es un trabajo, hijo, no te engañes. El trabajar no es un gran trabajo. El proveer para tus hijos, para tu esposa, no es un gran trabajo. Es una responsabilidad. Una responsabilidad que tú has decidido tener. Si tú le pagas a tus hijos el colegio, les das la comida, no estás haciendo nada grande. Es tu responsabilidad alimentarlos. Es tu responsabilidad. Pero eres insensible completamente a Dios, por ello no le conoces. Jeremías, capítulo 23, versículo 12 dice esto: por tanto, el camino del perverso será para ellos como resbaladero. Como un resbaladero a las tinieblas serán empujados y en ellas caerán. Porque traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo, declara Jehová de los ejércitos. Escucha bien lo que te dice Dios. Dios no te dice o se oculta para hacerte saber lo que va a hacer contigo. Dios te lo dice cara a cara. Dios te dice claramente que Él va a traer calamidad sobre tu vida y que vas a caer en un hoyo profundo y vas a caer porque vas a ser empujado. Ahí vas a caer en las tinieblas y va a venir sobre ti la calamidad, el año de tu castigo. Y también dice en Isaías capítulo 30, versículo 12 al 13: por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, ya que habéis desechado estas palabras, mis palabras, y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y se han apoyado, fíjate bien donde dice, y se han apoyado en ellos, es decir, que hay mucha gente que se apoya en el engaño,
se apoya en la transgresión, te apoyas en tus delitos, te apoyas en la capacidad que tienes para mentir. Eres muy bueno para mentir, eres muy bueno para engañar, eres muy bueno para hacer tranzas, eres muy bueno para alterar los precios del trabajo, de tu trabajo, eres muy bueno para robar, eres muy bueno para eso. Pero como tú te apoyas en la fineza que hay en ti para mentir, por esto la iniquidad será para ellos como un muro agrietado, a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente en un instante. Es decir, que cuando tú te sientas más seguro por todas tus tranzas, por toda tu manera de vivir tan chueca y torcida, ahí toda la chuecura y la torcedura que has cometido en tu vida va a caer sobre ti, como cuando cae una pared que ha sido agrietada. Sin que lo sepas, ahí va a caer y te va a aplastar. Hermano, si estás sembrando cochinero, pues cochinero vas tú a cosechar, hijo. Si estamos sembrando limones, pues no esperemos cosechar dulces manzanas. Vas a cosechar agrios limones. ¿Aló? Por eso Dios te da tiempo de que cambies tu camino. Y también ahí mismo en Isaías capítulo 47, versículo 11, Él nos anticipa. Pero en un mal, dice, pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Ahora, ¿qué es conjurar? Adivinar. Muchos de ustedes adivinan. Mira, hoy me va muy bien. Muchos de ustedes son adivinos y ni siquiera lo saben. Son adivinos. Dios detesta a los adivinos. Dios aborrece a los adivinos. Por eso dice, vendrá sobre ti un mal que no vas a poder adivinar. Sobre ti vendrá un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Y Dios te dice claramente y te anticipa, de repente, cuando menos lo esperes, vendrá sobre ti, hijo. Vendrá sobre ti un desastre, vendrá sobre ti. Pero ¿sabes por qué? Porque tú no has querido cambiar tu vieja manera de vivir. Te has apoyado en tu maldad. Te has apoyado a vivir en tu maldad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto, como cuando los dolores de parto vienen a una mujer que está encinta, y no escaparán. Oye, hermano, cuando la mujer está por dar a luz, ¿piensas tú que puede escapar? ¿Verdad que no? Así también, hermano, no vas a poder escapar cuando todo esto venga sobre tu vida. Hoy es el día del escape. Hoy es el día de la fuga. Hoy es el día del escape y de la fuga. Hoy tú puedes escapar de esas maldiciones que tú mismo has generado en tu vida. Hoy tú mismo puedes liberarte de esas maldades que has generado. Oh, hermano, Él está enojado con el malvado. Dios está enojado con el malvado. Y este no escapará. El pecado no es una enfermedad congenital. ¿Qué es una enfermedad congenital? Una enfermedad congenital es aquella que es transmitida por los padres. No, mucha gente ha creído es que el pecado es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad congenital. El pecado es un crimen y una falta, una alta traición que se comete en contra de Dios. Sí, hermano. El pecado es una alta traición, un crimen que se comete en contra de Dios. Decir que vas a vivir como un moralista o un anarquista es traición a la verdad. No, hermano. Proverbios, capítulo 29:1 dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece su cabeza o su mente, de repente será quebrantado sin remedio. Fíjate, de repente y de repente. Y Dios nos dice, mira, las cosas te van a suceder de repente, cuando menos lo esperes. De repente van a decir, usted ya no tiene remedio ya. La enfermedad ya no se puede curar. No, podemos alargarle unos días, pero olvídese. Ahora, no se requiere que venga un ángel o un espíritu a reprender al pecador. No,
No hay necesidad de que venga un ángel a reprender. La palabra de Dios dice que si ustedes no le creen a los vivos, pues ¿cómo le vas a creer a los espíritus? ¿Cómo le vas a creer a los muertos? ¿Ah? No le vas a creer a los muertos. Los muertos nada saben. Por eso Dios levanta siempre en todas las generaciones a hombres como este que te está hablando el día de hoy. Él siempre ha levantado en los momentos oportunos a un hombre a que les predique su pecado. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no, no lo creas. Sigue viviendo tu manera de vivir. Toma en cuenta que tu manera de vivir te aleja de Dios. Empobrece tu vida. Empobrece la vida de tu madre. Porque es una vergüenza tener un hijo malcriado. Es una vergüenza tener un hijo malagradecido. Es una vergüenza tener un hijo que detesta a Dios. Yo lo he hecho fuera de mi vida y de mi casa. Oh sí, hermano, ni digas que soy tu amigo. Siempre Dios ha levantado a hombres que sepan utilizar su palabra para reprender al pecador. El pecador, amado hermano, debe de ser reprendido su pecado. Por eso dice la Escritura en Timoteo: reprende, exhorta y redarguye, a tiempo y fuera de tiempo, insta. Ahora, el testimonio del pecador, hay un testimonio de un pecador. Habían dos hombres entrando al templo de Dios. Uno de ellos un fariseo, otro de ellos un pecador. Y entró al templo y el fariseo se daba golpes de pecho diciendo: yo no soy como este que está aquí al lado. Pero el otro que estaba ahí al lado, el pecador, decía: Señor, yo no siquiera soy digno de mirar al cielo, Señor, porque soy un pecador. Así muchos de ustedes, como ese fariseo, creen que no tienen pecado en su vida. Se creen muy limpios. Oh, yo no necesito de Dios. Dijo, para escapar del infierno necesitas de Dios. Para escapar de la pobreza necesitas de Dios. Para escapar de la opresión necesitas la ayuda de Dios. Para escapar de la miseria necesitas de la ayuda de Dios. Para escapar de tus delitos y pecados necesitas de la ayuda de Dios. Oh, mi hermano, así es. Debes de tener en cuenta que el Dios de la Biblia no ha cambiado ni cambiará. El Dios de la Biblia no ha cambiado ni cambiará. El Dios que está manifestado en este libro nunca cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él es el único que te puede dar, amado hermano, la licencia para salir del infierno en el que vives. El testimonio del pecador, amado hermano, ese testimonio que te acabo de dar, es el que permite al hombre salir del infierno para que se reforme. Sí, hermano, Dios puede permitirte salir del infierno en el que vives para que te reformes. Mira, te voy a dar este testimonio y ya lo he dado en algunas otras ocasiones. Y este testimonio viene de un pastor que ya está en la presencia del Señor. Un pastor. Este hombre vino a este pastor y le dijo un día: pastor, mire que anoche tuve un tremendo sueño, una tremenda visión. Y yo sentí que estaba en el infierno y que ahí en el infierno estaba yo clamando por auxilio. Y tanto clamé que se desgarró la voz de mi alma se desgarró. Y al estar clamando vino a mí una voz y me dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y esa voz dijo: quiero salir de aquí, de este infierno. Y la voz dijo: te voy a dar una oportunidad de que salgas de este infierno para que te reformes. Él había ido para ayudarle. Y de pronto ese hombre dice que volvió tosiendo. Porque casi sentía que ya no tenía respiración. A la mañana siguiente fue y visitó al pastor y le contó lo que había soñado. Y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él dijo: bueno, primero tienes que recibir a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y empezar a venir a la iglesia. Y aquel hombre recibió a Jesucristo, se bautizó y se arrepintió de sus pecados y empezó a ir a la iglesia. Por 6 meses su vida empezó a caminar una vida decente. Dejó de tomar, dejó de frecuentar a las malas amistades, dejó de fumar, dejó de hacer todo tipo de pecado. Pero
pero de pronto a los 6 meses se sintió él tan seguro que vino uno de sus amigos, de sus antiguos amigos, y le invitó a una copa. Y esa copa se volvió en una borrachera. Y esa borrachera, al subir a su departamento, tenía que subir por unas escaleras. No se dio cuenta del paso que dio. Dio un mal paso, se resbaló y cayó ese hombre y terminó en el suelo con el cuello roto. Así es. El hombre no puede confiar en el hombre, porque el hombre es una criatura perversa. Una criatura perversa que solamente se detiene su perversidad. Solo se detiene su perversidad cuando tiene temor hacia Dios. Dios no ha cambiado. Dios puede sacarte de ese infierno. Si en verdad está Cristo en ti, entonces ya no eres tú. Y si eres tú, estás viviendo en reprobación. Si eres tú, estás viviendo en reprobación. La salvación, hermano, es un propósito, es un trabajo que Dios hace en la vida del pecador. Quizás tú estés viviendo en reprobación el día de hoy. Quizás no has entendido el peligro en el que se encuentra tu vida, porque muchos de ustedes creen ser muy buenas personas. Pero te digo algo, Dios no vino a salvar a buenas personas, porque no hay en la tierra buenas personas. En la tierra solamente hay perversos, hay reprobados y aprobados. Hay reprobados y aprobados. Y los aprobados estamos dando testimonio de la aprobación que hay en Jesucristo. Los aprobados salimos y predicamos la aprobación. Los aprobados nos esforzamos por traerle a este pueblo la verdad. Los reprobados siguen viviendo y vivirán siempre una vida reprobada, una vida en disolución, una vida creyendo que son demasiado buenos como para entregarle su vida a Jesús. Que Dios les bendiga. Si esta mañana tú quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que hagas conmigo una oración y que le entregues tu vida a Jesús. Que le entregues tu vida a Jesús a través de estas palabras. Yo te guío en esta oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a entregarte mi vida y a pedirte perdón por mis pecados. Transfórmame, renuévame, cámbiame, Señor, restáurame, porque yo confieso una vez más con mi boca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó, para que hoy yo tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. Por eso te pido, Señor, bendice mi alma.